Bueno, vamos a otro episodio de nuestra serie 52 días de Good News. Hoy vamos a iniciar una reflexión en torno al Evangelio del día 8 de octubre del año 2023, donde seguimos meditando la figura, la imagen que usaba nuestro Señor del viñedo, de la viña. Eh, Hoy tuve la oportunidad de escuchar la misa de manera presencial, algo que en cada episodio pues trataré de insistir y también ratificar que el propósito de esta serie no es hacer homilías en paralelo, todo lo contrario, es un ejercicio sano que deberíamos hacer todos los laicos, y yo hago esto porque es una forma también de motivarme a hacerlo. Luego de escuchar al sacerdote, que es la persona consagrada y autorizada para transmitirnos pues desde la misa las reflexiones en torno a la palabra de Dios, vamos a traer esto ahora a nuestras vidas, a lo que nos pueda ayudar en lo que yo considero es el propósito fundamental de la existencia, que es la santidad. La santidad se puede construir de muchas maneras. La santidad se puede construir desde nuestro trabajo, como decía San José María Escrivá de Balaguer, desde la cotidianidad de nuestras vidas, pero principalmente más allá de lo externo, de las obras, de la ayuda, del servicio. Es fundamental internamente, pues también cuidar como esa perla que también hablaba Jesús en tantas de sus parábolas que contaba, cuidar la gracia, que es la que nos permite mantener ese contacto con Jesús puro, sin barreras, sin trabas, sin obstáculos. El Evangelio de hoy estaba tomado pues del San Mateo, en el capítulo 21, del 33 al 43. Es un evangelio que es muy didáctico porque además explica el propósito de la creación en sí misma. Cuando Jesús habla de un propietario que plantó un viñedo y que además lo rodeó de cerca, o sea, lo preparó. O sea, no fue, a veces cuando uno alquila un apartamento, un local, te lo alquilan en las condiciones en las que están y tú tienes que reparar cosas, pero tu necesidad de vivir allí, pues te hace aceptar las condiciones en las que esté. Dios no nos preparó una creación paupérrima ni a medias, así como cuando tú compras una vivienda y te dicen, bueno, te la entrego, pero en obra gris, y tú tienes que terminarla. Dios nos entregó una creación perfecta, perfecta que todavía sigue siendo perfecta. Cuando uno, por ejemplo, analiza que el sol sale en el día, se oculta en la noche, los ciclos del agua, en realidad tú te das cuenta que esto, gracias a que no depende del hombre, esto naturalmente ha mantenido su ciclo, el oxígeno, las lluvias, el clima perfecto para que la vida humana pueda existir acá, porque si fueran climas extremos, como los que hay en Marte, por ejemplo, días brutalmente cálidos y noches terriblemente frías, pues esta vida sería imposible. Entonces, una vez que esto estaba listo, fue voluntad del propietario alquilar la viña e irse de viaje. Yo allí no me voy a detener porque no sabría explicar qué significado tendría esto de irse de viaje. Pero sí creo importante centrarme en la idea de que Dios quiso que nosotros, los seres humanos, fuésemos copartícipes del cuidado de esta viña. La viña es la tierra, es la creación en sí misma. O sea, el Salmo 8 de hecho habla de esto. Dice, Señor, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Y luego hace reflexiones que dice, bueno, le diste autoridad sobre las aves, sobre los animales, sobre el mundo en sí mismo, ¿no? Tanto así confía Dios en nosotros, sus criaturas, que hasta en la figura de Pedro, cuando está en aquella conversación de discernimiento de quién era él ante la gente y luego para ellos, pues Pedro, con su acertadísima respuesta inspirada por el Padre y por el Espíritu Santo,
Jesús le entrega las llaves del reino de los cielos. Y le dijo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, imagínese semejante autoridad y responsabilidad que recibe nada más y nada menos que el sucesor de Pedro. Lo cierto es que estos viñadores describen perfectamente luego lo que realmente ocurre y ocurre todavía hoy. Ellos se quieren apoderar de la villa, se quieren apoderar de lo que no les pertenece. La creación en sí misma, en todos sus contextos y formas, no nos pertenece. Nosotros podemos querer conquistarla, pero nunca podemos hacernos de la autoría de lo creado. Ha sido una posición muy mezquina de nosotros los seres humanos, querer desplazar a Dios progresivamente y casi que risible hoy meter a Dios como un argumento en una conversación científica, de salud, filosófica, literaria, inclusive de temas morales. Si tú estás en un grupo de eruditos, y lo pongo entre comillas, están hablando, por ejemplo, de la familia o de la anticoncepción o del aborto, y sale alguien y dice, bueno, pero Dios dice, ya eso es risible a lo menos y criticable y cuestionable a lo mucho. Yo recuerdo una experiencia que la voy a contar brevemente en la universidad. Yo empecé estudiando en la universidad psicología, no la terminé, yo me gradué fue de administrador. Pero recuerdo que empezando la materia, había una materia que era biología, biología propiamente, y después teníamos filosofía. Y en biología la profesora pintaba, más que serlo, yo creo que a veces son esas caracterizaciones que a veces un docente también hace para reforzar ideas. Ella se pintaba un poco atea, pero además, eh, obviamente cuando hablaba de la creación, todo era el Big Bang y lo científico. Y un compañero que era si no me equivoco, era de Turmero, o sea, no era de la capital propiamente, un hombre muy humilde, muy sencillo, pero estaba estudiando psicología, él lo continuó. Y si mal no recuerdo, también él era como policía o había sido policía. Lo cierto es que levantó la mano muy seriamente y dijo, profesora, disculpe, pero usted está hablando de la creación del mundo, pero la información que yo manejo y creo es lo que está en el Génesis, de que Dios creó el mundo en 7 días. Bueno, la contención de risa fue tremenda. Y la profesora fue respetuosa, pero al final algo así te da a entender como, bueno, esas son historias de hadas, aquí estamos hablando de la realidad. Entonces sí, progresivamente hemos tratado de apoderarnos de lo que no nos pertenece, pero además lo estamos haciendo muy mal. El planeta está sufriendo terriblemente las consecuencias de un hombre que se ha apoderado de todo. Cuando esto ocurre, bueno, viene toda la analogía que Jesús la hace y se entiende posterior a todo su sacrificio en la cruz, cuando el propietario dice, bueno, voy a mandar a mi hijo, porque a mi hijo sí lo van a respetar, y obviamente fue lo que menos ocurrió. Estos pensaron que al matar al hijo pues ya no habría herederos y se podrían quedar sin mayor traba con toda la creación. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Primero, la pregunta que hace, que me gusta siempre hablar del lado de la justicia de Dios, ¿no? Del lado misericordioso siempre, que además es la bandera y es infinito. Pero Dios también no es tonto, no se deja abusar. Y dice el Señor, ¿qué creen ustedes que hará con esos viñadores? Y ellos respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñero a otros que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dice, ustedes no han leído en la escritura que la piedra que desecharon los constructores resultó ser ahora la piedra angular. Y por esta razón, y aquí es la parte que también quiero cerrar mi reflexión, él decía, por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a pueblos que produzcan sus frutos. En ese momento uno pudiera pensar en el pueblo de Israel, el pueblo judío, que además mientras hago esta grabación está batiendo una terrible lucha ante vecinos bien hostiles, y más allá del tema político y religioso, es que ocurrió entre el sábado 7 en la mañana de 2023, una masacre espantosa, que bueno, ese es otro tema, ya habrá otro momento para reflexionar estas cosas, pero el pueblo judío perdió el privilegio que tenía de ser el pueblo exclusivo
Y una de las figuras fundamentales para esa expansión del mensaje de la salvación a todos fue San Pablo, que fue el que se ocupó de predicar a los gentiles, a los que no eran judíos. San Pablo tiene un papel muy importante, así como por ejemplo también lo tuvo todos estos misioneros que vinieron con los españoles y con todas estas tierras que se fueron descubriendo eh, por allá entre el siglo XVI. Ya había quizás ese ruido siglo XIV, siglo XV y siglo XVI de una Europa muy desarrollada y estas regiones que no estaban tan desarrolladas bajo el contexto que hoy entendemos como occidental. Pero yo me pregunto, la Iglesia Católica de la cual yo formo parte y espero siempre formar parte, la Iglesia Católica quizás hemos cometido el error de creernos eh, los dueños absolutos y seguros, además, muy seguros como estaba el pueblo de Israel, muy seguros de que a nosotros siempre Dios vamos a estar en su amor y en su gracia, porque hagamos lo que hagamos, pues nada nos va a quitar el privilegio de ser el nuevo pueblo, porque además todo bautizado y todo el que pertenece a la Iglesia Católica, y yo comparto esa idea, pues forma parte de esa nueva Jerusalén, de esa nueva tierra de la cual Jesucristo vino a anunciar redención y salvación. Pero efectivamente la Iglesia es fe en Cristo. Y esto que no se entienda como un mensaje protestante, ¿no? Bueno, Cristo yo y Cristo. No, no. Yo creo en la vida sacramental, creo en la doctrina, creo en los dogmas de la iglesia, pero me preocupa, por ejemplo, lo que está pasando en el sínodo de la sinodalidad, que entre los muros del Vaticano haya una jerarquía de la iglesia que se sienta con el derecho de decir cuánta barbaridad se le ocurre en su mente con ánimo de ser aceptable, amigable o aplaudible por el mundo a espaldas de Dios. Hay cosas que pueden pasar, hay cosas que pueden pasar. Eh, Nuestra iglesia católica, siempre donde esté la Eucaristía, donde haya sacerdotes fieles, y también lo voy a decir, donde esté el Papa, siempre será la iglesia de Cristo. Pero eso supera los muros, eso supera Roma, eso supera el Vaticano, eso supera los privilegios, las conferencias episcopales, los grupos catequéticos, los grupos carismáticos, los grupos de los que sean. La iglesia y Dios no está atado de manos para dejar ver cómo surgen o se quiera contaminar su mensaje con cosas que además están más que claras en la palabra de Dios, clarísimas. ¿Cuál es la posición de la iglesia, de Dios principalmente? Y voy a hablar así, la posición de Dios en torno a temas como el matrimonio de divorciados vueltos a casar, la práctica de la homosexualidad, la práctica de la infidelidad entre heterosexuales, la fornicación, que es tener relaciones sin estar casados por la iglesia. Y no estoy aquí parándome con una bandera de moralidad, porque yo nada de esas cosas he fallado. Yo he fallado en muchas de las que acabo de mencionar, pero reconozco que la verdad está revelada y proclamada por Dios. Entonces no me parece prudente que nosotros desestimemos lo que le pasó al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, que vivió el destierro, que perdieron el templo, que perdieron muchas cosas, que Dios los despojó de tanto y con tanto dolor permitió tantas cosas terribles, como además lo vaticinaron profetas como Baruch, Habacuc, Sofonías. Un Dios que miraba con dolor como un pueblo abofeteaba su rostro e ignoraba todos los prodigios que había hecho por ellos. Yo creo que si nosotros dejamos que la villa sea nuestra propia mente, nuestra propia existencia, y cada uno en abrazando nuestra fe, el ministerio al cual represento, hay un lema que compartí desde que se creó, que decía: decididos a cambiar el mundo, porque cada cabeza es un mundo. Cambiemos la palabra mundo quizás por o cabeza por villa, y que nuestra vida, tu existencia y la mía, cada uno sea un viñedo, y en ese viñedo gobierne Dios,
y agradezcamos lo que tengamos, lo que tenemos y seamos fieles, porque Dios nos ha dado la vida y nos las ha encomendado para cuidarla, no solamente la de nosotros, sino la de aquellos pequeñitos, nuestros hijos, sobrinos, estudiantes que dependen de nosotros para la existencia, para formarse en la fe en Dios. Creo que esta reflexión, como decía el padre que decía la homilía hoy, nos debería quitar el sueño. Nos debería preguntarnos si estamos cumpliendo con la misión que se nos encomendó, que es trabajar por la villa del Señor y trabajar por nuestra propia santidad. Así que, bueno, a confiar en ese Dios que sí es misericordioso, que nos ama y que nos da oportunidades hasta el último momento de nuestras vidas, pero no ser confiados, ni abusar del amor, ni abusar de la misericordia, porque pueden haber transformaciones en nuestra iglesia, muy agudas, que puedan generar mucho escándalo, pero que al final, repito, donde esté, voy a expandir la idea y con esto cierro, donde esté la Eucaristía, donde esté María, venerada y honrada como se merece, donde estén los sacramentos en general, donde esté vida consagrada, obviamente, fiel al mensaje, a la doctrina y se predique íntegramente. Y finalmente, muy importante, donde esté el Papa, donde esté el Papa que es el sucesor de Pedro y por quien Cristo oró personalmente y dijo que oraba para que cuando todos decayeran, él permaneciera firme. A pesar de que el Papa Francisco en lo particular a veces genere dudas, calma, porque es el ungido de Dios y al final la verdad y la fe va a prevalecer. Cuidado con estarse molestando con la iglesia e irse a otras denominaciones que no son católicas sino protestantes, o entrar en un ateísmo, en un gnosticismo, en un agnosticismo, un ateísmo light o un cristianismo light también. Seamos fieles y pacientes, no se escandalicen, que Dios va a obrar. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.